Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, como es costumbre, tenemos 3 temas que son noticia. Vamos a revisarlos en titulares en Noticia Colombia. En momentos en que millones de personas esperan una renta básica para sobrevivir a la actual crisis, el gobierno anuncia un plan llamado hipoteca inversa. Se trata de una hipoteca perpetua a cambio de ingreso mensual. Y cuando mueres, el banco se queda con tu casa. Economistas lo califican como un verdadero adefesio contra los mayores de 65 años. Tenemos detalles y lo analizamos. En noticia Estados Unidos, este martes el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe a la policía usar métodos de estrangulamiento contra los detenidos. La medida se da en momentos en que el aspirante a la reelección va en picada en las encuestas de cara a este proceso electoral de noviembre. Nos preguntamos, ¿gana una batalla a la calle? ¿Qué significa para los movimientos sociales? Vamos a revisarlo. Y allí en imágenes es noticia Panamá, una historia de dolor no contada. Está en las fosas comunes de las víctimas de la invasión de Estados Unidos en 1989 a la capital. Producto de la presión de organizaciones sociales, de derechos humanos y de familiares, fueron retomadas las exhumaciones. Tenemos esta radiografía y profundizamos en ella. En noticia Colombia, se reanuda en varias ciudades protestas ante las medidas antisociales del Ejecutivo. En medio de la emergencia por la pandemia, lejos de ayudar a la población, los más vulnerables, se aplican políticas que arremeten en particular contra los adultos mayores. Les contamos de qué se trata. Las restricciones sociales por la pandemia no han frenado a las decenas de personas que han salido a marchar por varios motivos. Rechazan la falta de políticas de atención a la población vulnerable en el marco de la emergencia por la COVID-19. Critican los escándalos de corrupción que rodea la Casa de Nariño. Repudian la discriminación racial y el exterminio de líderes sociales que no se detiene. Bogotá y Medellín han sido epicentro de las movilizaciones los 2 últimos días, sobre las que surgen múltiples denuncias por el uso excesivo de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT. Solamente las personas que están brindando la atención, por favor. Por favor, las cámaras, sonidos, pero demos espacio, chicos. Aquí se ha detenido, aquí vamos en el camión, vean. Vean esposados, prensa, absurdo. La posición del presidente Iván Duque es que no es momento para aglomeraciones. Sin embargo, actúa en contravía de lo que el pueblo reclama. El descontento social de nuevo hizo implosión, luego que anunciara el pasado 11 de junio la puesta en marcha del programa Hipoteca Inversa, mecanismo con el que el gobierno presuntamente busca que los adultos mayores de 65 años, propietarios de una vivienda, reciban un ingreso adicional. Consiste en que hipotequen sus viviendas a perpetuidad a cambio de una renta mensual, aunque el presidente dice que acogerse al mecanismo es una decisión voluntaria. La trágica realidad es que el 67% de los propietarios de vivienda en el país son adultos mayores y apenas el 28% de ellos recibe pensión, una obligación olvidada por el Estado. La medida es impulsada por el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, quien hasta el 2018 fue vicepresidente del gremio de los banqueros, Ascobancaria, y luego pasó a formar parte del gabinete de Duque. Las reacciones de repudio han sido múltiples.
Definitivamente este es un gobierno absolutamente miope. En vez de entender que la solución definitiva es una renta básica de emergencia, una renta básica universal para todas las personas vulnerables, deciden obligar a los adultos mayores a hipotecar el trabajo de todos sus años. El modelo es macabro. Ante la dificultad que tengan los adultos mayores para sobrevivir, el Estado, en vez de entregarles ayudas, los obligan a endeudarse con los bancos. La garantía para esa deuda es la casa y a cambio reciben la anhelada mesada. Pero cuando fallezcan, si sus familiares herederos no pagan las mesadas que recibió su pariente y los intereses del crédito resultantes, el banco se quedará con la casa. Tanto políticos como líderes sociales han pedido al gobierno que se establezca una renta básica mínima durante la pandemia para personas en condiciones precarias. En cambio, llegó la hipoteca inversa. Plata hay, con préstamos del FMI gigantescos, pero para el SMAT, para la guerra, para los blindados, las encuestas, la imagen de Duque, claro, para la corrupción con el coronavirus, los contratos a manos llenas, pero para implementar la modernidad social solo hay desprecio. De nuevo la administración Duque aplica políticas gratas para el sector empresarial, que aportó más de $700.000 a su campaña presidencial. Más reacciones a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, muy buenas noches. Entre otras cosas, también reacciones a la brutalidad policial hoy, particularmente cuando se conocen de las cifras de detenidos, de jovencitos heridos en Bogotá y en Medellín. Adelante, buenas noches. Tatiana, un saludo, muy buenas noches para usted y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur. Y sí, efectivamente, violencia y exceso policial, lo que se vio el día de ayer, sobre todo en Medellín, también en Bogotá, alrededor de 40 detenidos en la ciudad de Medellín. Aquí denuncias por exceso de la violencia contra los manifestantes por parte, vuelve y juega, del Escuadrón Móvil Antidisturbios sobre los manifestantes que precisamente protestaban en relación a las políticas neoliberales que está implementando el gobierno, sobre todo en esta pandemia. Ya lo revisábamos allí con la propuesta que se hace desde el Ministerio de Vivienda con el ministro Jonathan Malagón, asegurando que esta puede ser una buena opción para los adultos mayores a partir de los 65. ¿A qué me refiero? A la hipoteca a la inversa. Para muchos analistas, lo que se pretende aquí es precisamente que los bancos se queden con las propiedades, con el patrimonio de personas que han trabajado toda su vida por construir algo, una vivienda digna en la cual vivir. Y ahora, pues, lo que se pretende aquí es que el gobierno, una vez más, delega su responsabilidad y la responsabilidad de atender a las personas vulnerables en manos de terceros. En este caso, en manos de los bancos. Pero ya se había escuchado esta, digamos, delegación de esa responsabilidad en relación a que los analistas aseguran que estos beneficios ya se le había dado al inicio de la pandemia a los bancos, a las grandes empresas, y no se les posibilitó esta opción a los pequeños, medianos microempresarios, a las personas que se dedican al trabajo diario. Esta renta básica de la que están hablando ya se había hablado al inicio de la pandemia y el gobierno no ha dicho absolutamente nada. O bueno, ha dicho que no tiene el dinero suficiente para poder atender estas rentas básicas para la población más vulnerable en el país. Por eso se dieron las protestas también el día de ayer y se tiene planificado que se retomen las protestas, salgan las personas a las calles, sobre todo organizaciones sociales y líderes estudiantiles a las calles el próximo viernes. Vamos a ver qué sucede, pero sí hay bastante crítica porque se ha mostrado bastante ineficiente este gobierno para atender en tiempos de pandemia a la población más vulnerable del país, Tatiana. Gracias, Hernán. Veremos exactamente lo que sucede en adelante. Muy buenas noches. Vamos de inmediato con el análisis. Y para ello nos acompaña Ricardo Bonilla. Él es economista, es investigador, es analista de los asuntos sociales económicos de Colombia, particularmente está en Bogotá. Ricardo, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un saludo a la teleaudiencia de Telesur.
Muchas gracias, Ricardo. ¿De dónde sale esta iniciativa que ya es un hecho en Colombia? Se conoció hace unas semanas, apareció como un rumor, luego que era una iniciativa, ya había decreto como todo lo que ha hecho últimamente el presidente Iván Duque. ¿A quién se le ocurre que algo así realmente puede ser beneficioso para un sector de la población colombiana? Esa es una iniciativa que ya existe en varios países y fue traída a Colombia por el ministro de Vivienda, pero con una particularidad. Estamos en plena pandemia y en una condición en la cual el Congreso está relegado en las decisiones económicas y por lo tanto lo que tenemos es prácticamente una imposición por decretos en donde el gobierno ha absolutizado todo el poder y no hay discusiones. Entonces tenemos una lluvia de decretos entre las cuales van apareciendo medidas de este estilo. Si este decreto, esta propuesta se hubiera llevado al Congreso, probablemente habría tenido una discusión democrática y seguramente no habría sido aprobada o habría sido modificada en las condiciones en que se hubiera planteado. Pero está saliendo de un decreto en condiciones de emergencia, que es una imposición gubernamental sin discusión. Y todo esto pensando y poniéndose uno en los zapatos de los mayores de 65 años, producto del desespero ante las dificultades para que ingrese dinero a la familia, entonces lo que harán es entregar su vivienda y cuando fallezcan, el banco se queda con la casa o con el apartamento. Así es que funciona. Sí, así funciona. Funciona en Estados Unidos. La idea es que esto no es una propuesta para resolver un problema de coyuntura como es la pandemia que dura 3, 4 o 6 meses, sino que se convierte en una decisión permanente hasta que el adulto mayor siga viviendo. Es decir, si el adulto mayor tiene 65 años y resuelve hacer esta operación, se va a quedar amarrado a la misma por 15 o 18 años, dependiendo de hasta dónde llegue su esperanza de vida. No es una decisión de coyuntura, que lo que uno esperaría es que en esta situación en que hay dificultades por 4 o 6 meses, se resuelvan con ayudas del Estado, dado que los familiares de los adultos mayores también están en dificultades porque ellos mismos están restringidos en su capacidad de trabajar. Entonces, el problema es que la propuesta sale en una coyuntura en la cual puede haber desespero, tomar medidas desesperadas e inicia a los bancos a pedir esa plata. Esto, profesor Bonilla, nos hace recordar la época de los 80 con las hipotecas, cuando fueron exacerbados los intereses, el cambio de una fórmula a otra y los bancos se convirtieron en inmobiliarias. ¿Parecerá entonces un escenario así en caso tal de que en adelante sea masiva esta decisión que tomen los viejos producto de la necesidad y de la angustia? Pues lo que habría que esperar en Colombia es que si los adultos mayores hablan con sus potenciales herederos y saliendo de esta pandemia, de esta situación coyuntural, se ponen de acuerdo en ayudarle a cubrir los gastos, los adultos mayores no tendrán ninguna necesidad de ir a los bancos, porque sus herederos, sus potenciales herederos van a ayudarle a cubrir las necesidades de que no puedan cubrir con sus propios ingresos. Pero si no lo hacen, el desespero va a cundir y entonces los adultos mayores se irán a los bancos y no herederos. Los herederos no tendrán ningún herencia. Todo esto es producto de un modelo que no puede llamarse de otra manera sino perverso, revisando el escaso nivel que hay de personas mayores, de personas adultas que hoy en día están en el sistema de pensiones de Colombia, profesor. Sí, en Colombia hay 2.200.000 personas pensionadas, de las cuales la pregunta es ¿y cuántos ya pasaron los 65 años? Porque no todos los pensionados en Colombia tienen esa edad. Hay pensionados de 40 años, de 50 años, porque es una pensión heredada o porque son personas que se pensionaron temprano. Los militares, por ejemplo, se tendrían pensionando entre 45 y 60 años.
Entonces, no todo el mundo pensionado está por encima de los 65 años. Lo que sí se sabe es que en Colombia hay más de 4,5 millones de personas que superan los 65 años, de los cuales solo una tercera parte recibe un ingreso de pensión. Los demás dependen de su familia o dependen de un auxilio del Estado que se llama Colombia Mayor. Esta situación de la apuesta de hipoteca inversa va dirigido a aquellos que lograron construir un ahorro y Profesor. Todos los compañeros tienen una vivienda. Sí, profesor, perdimos la comunicación en la última parte. Quiero pedirle, por favor, que nos repita porque es muy importante esta reflexión que nos entrega usted sobre precisamente este panorama, esta radiografía de cómo funciona el sistema pensional en Colombia. Sí, en el sistema pensional colombiano hay 2,5 millones de personas pensionadas, 2,300,000. Pero no todos son adultos mayores. Hay personas que se pensionan temprano y hay otras que le dan la pensión. Entonces, cuando uno va a preguntar, en Colombia hay 4,5 millones de personas que tienen más de 65 años, de las cuales solo una tercera parte tiene pensión, y los otros dependen de la familia o dependen de un ingreso que es el subsidio de adulto mayor. Tampoco es cierto que todos los adultos mayores tengan vivienda, porque en Colombia la situación es muy precisa. La mitad de los hogares colombianos paga arriendo. Si la mitad de los hogares colombianos paga arriendo, eso significa que hay personas que tienen varias viviendas y no necesariamente son adultos mayores. Todo depende de quiénes son esos que lo... De nuevo perdemos por unos minutos la comunicación, que así sea, con el profesor Ricardo Bonilla. Profesor, ¿usted me escucha? Sí, yo le estoy escuchando. Bien, bien. Ahora, esto entonces resulta ser tan difícil para los adultos mayores porque un caso hipotético, un adulto mayor de 70 años que toma la decisión de hacer la hipoteca inversa, ir al banco a hipotecar su vivienda por un dinero permanente. Al año siguiente fallece y el banco se queda con su casa o con su apartamento. Debería haber una liquidación y la diferencia quedaría a los herederos, pero eso es lo que falta por reglamentar y no queda claro, entre otras cosas, porque si el adulto mayor recurre al banco, seguramente fue porque llegó a un desacuerdo con los potenciales herederos y ellos no van a ayudar a cubrir más y solo estarían esperando a ver qué queda al final. Es un llamado a la solidaridad intergeneracional, en donde los adultos mayores construyeron una fortuna y sus potenciales herederos la van a recibir, pero deben comprometerse a ayudar a resolver las necesidades de ese adulto mayor. Mientras tanto, sigue el debate ante un asunto necesario. Ya hemos visto que se aplicó la renta básica vital para los siguientes 6 meses en España. En este momento también está entrando en vigencia con sus diferencias, con sus particularidades en cada país. En Chile, después de una gran presión social al ver que había una necesidad real de hambre. En Colombia, dice el gobierno, profesor Bonilla, que la renta básica no se puede aplicar para 7 millones de familias, que son aproximadamente 30 millones de personas. El cálculo que hacen los congresistas que lo piden, porque no hay dinero. Pero si se pide tanto dinero al Fondo Monetario Internacional, a la banca internacional, si además se plantea también revisar el impuesto a las grandes ganancias, ¿saldría el dinero para ello? ¿Cuál es su opinión como economista de esto? En principio, el gobierno solo está entregando un auxilio básico para cubrir necesidades inmediatas y a un grupo muy pequeño de la población, que es insuficiente, y por esa razón las personas terminaron saliendo a buscar trabajo Profesor Bonilla. Aguantó porque las personas, señora. Se fue de nuevo la comunicación, pero regresa. Adelante, adelante. Sí, le estaba diciendo que la cuarentena no fructificó porque las personas no lograron tener medios para quedarse aislados en sus casas porque no tenían medios de vida. Entonces las personas terminaron saliendo a trabajar. Porque no llegaron esas ayudas. Porque el gobierno privilegió fue ofrecerle alternativas a las empresas y ofrecerle alternativas de crédito a los bancos para resolver otro tipo de situaciones y que las empresas siguieran funcionando.
Por esa razón, en Colombia no ha evolucionado el tema de la renta básica. Lo que se necesita hacia adelante realmente es que en Colombia se construya un sistema de subsidio familiar universal, que sea verdadero y que constituya la base de la política social. Este gobierno no lo va a hacer. Nos vamos a tener que esperar a que otros gobiernos lo hagan y por ahora nos vamos a quedar con la situación de pandemia en donde el gobierno lo que está viendo es la alternativa de negocios para las empresas, los gremios y los bancos. Y muy grave esto, profesor, porque vemos cómo aumentan las cifras, las estadísticas del desempleo informal, que es muchísimo mayor en Colombia, de la pobreza y del hambre en general para la población colombiana. Esto es lo que va a quedar post-pandemia en el país. Sí, las cifras son muy elocuentes. Ya 5 millones de personas dejaron de trabajar, solamente un mes. Esas 5 millones de personas que están divididas en dos segmentos. Un grupo pues perdió el empleo, ese es 1,5 millones de personas, y el otro grupo son 3,5 millones de personas que dejaron de trabajar, pero que no están buscando empleo porque son trabajadores por cuenta propia, que en la primera oportunidad van a volver a salir a ver cómo recorren las calles y cómo buscan alternativas de vida, porque ellos no dependen de empleo. Entonces, esa es la situación real, y se va a aumentar la pobreza monetaria, la pobreza tridimensional, y vamos a retroceder en la economía. El cálculo es este año 2020, Colombia es un año perdido y vamos a tener una reducción en el Producto Interno Bruto aproximadamente del 5% del PIB. 5% del Producto Interno Bruto, profesor, ese es el cálculo. Para una población tan empobrecida es exagerado. Sí, es un cálculo que por ahora es conservador porque todavía no se sabe cómo llega el mes de mayo. Las estadísticas del mes de mayo apenas están construyendo. Pero lo que es cierto es que al mes de abril hay 5 millones de personas que dejaron de trabajar y la pérdida económica se aproxima al 5% del PIB. Ese es el panorama, ahí están las decisiones que toma el gobierno, de otro lado las exigencias que se hacen en sectores de la oposición por una renta básica que habría que buscar la forma, pero es un asunto sin duda de voluntad política como siempre. Muchísimas gracias, profesor Bonilla, un placer, muy buenas noches. Gracias por la invitación, buenas noches. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Estados Unidos, este martes el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe a la policía usar métodos de estrangulamiento contra detenidos. La medida se da en momentos en que el aspirante a la reelección por la Casa Blanca va en picada en las encuestas. Nos preguntamos, ¿gana una batalla a la calle? ¿Qué significa esto para los movimientos sociales? Vamos a profundizar en ello al volver en minutos en Es Noticia. En Noticia Estados Unidos, la administración Trump intenta atenuar su discurso en respuesta a los desfavorables números que evidencian las últimas encuestas de cara a las presidenciales de noviembre. Es por ello que el presidente decretó una reforma policial que pretende aliviar el descontento desbordado tras el asesinato de George Floyd, hecho condenado por la gran mayoría del pueblo estadounidense. El Ejecutivo dio a conocer la entrada en vigencia de una orden ejecutiva que tendría como finalidad fomentar la rendición de cuentas en materia de aplicación de la ley y así reducir el índice de brutalidad y abusos policiales. No obstante, el mandatario reafirmó su oposición a una reforma policial profunda y continuó defendiendo su gestión en temas de seguridad, asegurando que su administración exhibe los índices de criminalidad más bajos de las últimas décadas. Hoy se trata de sentido común y de luchar por una causa como rara vez tenemos la oportunidad de luchar. Tenemos que encontrar un espacio común,
pero me opongo firmemente a los esfuerzos radicales y peligrosos por desmantelar, desmontar y disolver nuestros departamentos de policía. Especialmente ahora cuando hemos alcanzado las tasas de criminalidad más bajas registradas en la historia reciente. Los estadounidenses saben la verdad. Sin policía hay caos, sin ley hay anarquía y sin seguridad hay catástrofe. La presentación del decreto se da en un contexto de convulsión social que ha mantenido movilizados a grandes sectores sociales a lo largo y ancho del país desde hace más de 3 semanas, después de que un afrodescendiente de 46 años fuera asfixiado por un agente de la policía en Minneapolis, Minnesota. Protestas que, de acuerdo a un sondeo de la agencia Reuters, son respaldadas por cerca del 70% de los estadounidenses, lo que, sumado a la recesión producto de la pandemia de coronavirus y a la contracción económica generada, han dado como resultado los peores números de Trump desde que es presidente. Según la encuestadora Abacus Data, realizada entre el 11 y 13 de junio, Joe Biden supera en 14 puntos porcentuales a Donald Trump en cuanto a la intención de votos. El informe concluye que actualmente la figura de Trump, además de exacerbar el rechazo en comunidades afrodescendientes y latinas, en la actualidad ha sembrado desconfianza en sectores donde el Partido Republicano suele obtener buenos resultados. El sondeo indica que el 71% de los afrodescendientes votaría por Biden, contra apenas 6% que lo haría por Trump. Como periodista afroamericana me preocupa mucho el hecho de que tengo que seguir explicando la vida de los negros al resto de Estados Unidos, a nuestra audiencia. Tengo que explicar las formas en las que estamos limitados, los peligros a los que tenemos que enfrentarnos con la policía y otros peligros. Y cada vez que alguien es asesinado, tengo que volver a explicar cómo es vivir esta vida. Y eso es muy desalentador, porque esas no son las historias que quisiera contar. Quiero contar historias nuevas, quiero hablar sobre audiencias invisibilizadas, quiero explicar a las personas conceptos de los que no han oído hablar. Sin embargo, aquí estamos nuevamente explicando los peligros que los negros enfrentan. La brutalidad policial, el manejo de la pandemia y la gestión económica se perfilan como los temas más destacados que dictarán la agenda política de la campaña electoral, con miras a las elecciones del próximo 3 de noviembre, donde se dirimirá la continuidad o no de Donald Trump en la Casa Blanca. Vamos a esta hora a sumar más información desde Washington con Jorge Gestoso, nuestro corresponsal. Hola Jorge, como siempre, muy buenas noches a Es Noticia. Primero, déjame preguntarte qué reacciones hay con respecto al discurso del presidente Trump. Hay una parte donde él dice que él no quiere un país sin policía, pero el asunto es el intento de desviar hacia otro asunto. Nadie está hablando de que no haya policía en Estados Unidos. El asunto es que no haya policía asesina. Quiero preguntarte entonces con respecto a ello, ¿qué reacciones se ha generado de este discurso? Tatiana, las organizaciones defensoras de los derechos humanos han sentido de que sintieron un profundo rechazo, se sintieron completamente decepcionados por lo que fue este anuncio del decreto ejecutivo, porque argumentan de que no representa, no capta lo que es el espíritu, la demanda, el reclamo de los manifestantes que llevan ya 22 días, es decir, más de 3 semanas, reclamando justamente el fin de la brutalidad policial, el fin del racismo endémico, de las desigualdades, de las injusticias. Simplemente navega por una serie de generalidades, pero además, por ejemplo, en el caso de congresistas, estamos hablando de la senadora Kamala Harris, que podría ser una posible candidata a ser la vicepresidenta de la fórmula con Biden, decía es que esto no tenía ningún sentido, que es irrelevante lo que ha tratado de hacer, porque, por ejemplo, no ataca de frente lo que es las acciones de excesos, la brutalidad policial endémica. De eso no se habla, no habló en ningún momento del nombre de George Floyd en toda su alocución, desvió la atención para tratar de hacer un discurso político y habló de otros temas, y en definitiva está navegando por una línea que, si bien
aparentemente es un paso hacia adelante porque hace un mes no había nada de esto, sigue defendiendo en su discurso la mano dura, sigue defendiendo para él posicionarse como el hombre de la mano de hierro, que es lo que trata de captar de su electorado, ese del nacionalismo blanco, de lo que puede llegar a ser lo que es la base dura de su partido. En definitiva, los republicanos están a favor de que ha movido, digamos, el tema algo hacia adelante, pero ha sido nada más que como resultado de una tremenda presión popular, social, que ha salido a hablar de este tema del decreto ejecutivo, que como tú sabes además, los decretos ejecutivos terminan el día que termina su presidencia, o sea que esto no tiene ninguna validez a través del tiempo. Y mientras tanto, en el Congreso, aquí justamente en el edificio detrás mío, los republicanos siguen diciendo de que en caso de que los demócratas, que han venido trabajando todo el día de hoy en proponer un plan mucho más amplio, mucho más abarcador, manden esa propuesta a la Cámara Alta, al Senado, la van a rechazar de plano. Es decir, todavía entendemos que sigue habiendo un discurso completamente a favor del presidente, del líder del Senado, estamos hablando de Mitch McConnell, y entonces el tema está entre el reclamo popular, que sigue muy latente, y lo que tiene que ver con un discurso muy tímido, muy tibio del presidente Obama, ahora del presidente Trump, perdón. Pero una cosa interesante que estuvimos hablando en este programa de entrevistas que yo presento todos los miércoles, y te invito también, Tatiana, mañana a vernos con nuestro invitado, que es Patricio Zamorano, hablamos de lo que le llama de la zona autónoma que se sigue realizando en la ciudad de Seattle, en unas 6 cuadras de Seattle. Y allí se está dando lo que podría ser la repetición de aquel movimiento de algún tiempo atrás que fue el Occupy Wall Street, ocupar Wall Street, que era, digamos, el reclamo de el 1% que se quiere comer todo lo que son los intereses del 99%. Y decía que como se ha ocupado ya unas calles de esa ciudad y los reclamos son algo similares, esto le está preocupando enormemente al presidente Trump, porque en definitiva le está saliendo algo que en realidad él quisiera tapar el sol con la mano, esconderlo debajo de la alfombra. Y es el reclamo que había quedado silenciado ya algún tiempo atrás, pero que esto muestra que es otra manifestación más de lo que está viviendo el pueblo de los Estados Unidos, que no se arregla simplemente con una reforma policial cosmética en donde se van a seguir haciendo abusos policiales, porque no hablaba aparte del castigo de los policías que abusan de su autoridad. Eso no tocaba al presidente Trump. Entonces, sin embargo, sigue lo que está en pie, que son los cimientos, las bases, la raíz de todo esto. Y ese movimiento que está entonces en la zona autónoma de Capitol Hill, un barrio entonces de Seattle, puede ser un indicativo de que hay un estallido que va en esa dirección y que, como ustedes decían muy bien, esto no favorece en absoluto al presidente Trump en rumbo a su elección, que viene en caída libre, los niveles de popularidad y 3 temas que también hace agua por los 3 frentes, que es la economía, la pandemia y este alzamiento social. Tatiana. Todos estos son detonantes para tener en cuenta de cara al comportamiento social y político para el próximo noviembre. Gracias, Jorge. Gracias por todos esos detalles. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a pasar con el análisis. Nos acompaña para ello Suyapa Portillo, ella es catedrática, analista, nos acompaña desde California. Profesora, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted. ¿Cómo valora usted lo que ha hecho el presidente Trump? Primero en la orden ejecutiva que firma, pero también déjeme preguntarle con respecto a los hechos simbólicos, al montaje, a la escenografía que él hace, de quienes está rodeado, por ejemplo, y la manera en cómo hace referencia a esta situación tan compleja del actuar de la policía sobre la población.
Sí, definitivamente Trump se está ganando enemigos en el pueblo, ¿verdad? En el movimiento popular en realidad se está rebasando en contra de él cada vez más. O sea, tratar de hacer ¿verdad? Un mitin en Tulsa, Oklahoma, fue en el día en que se conmemora ¿verdad? El fin de la esclavitud en Estados Unidos fue como muy malo, ¿verdad? Básicamente, ¿no? Y ha hecho otras cosas peores también en momentos muy específicos importantes para la comunidad negra. Entonces, por eso estamos viendo que la comunidad africana-americana típicamente vota el Partido Demócrata y Biden, ¿verdad? Que es parte de esa familia de Clinton-Obama, ¿verdad? Definitivamente se va a llevar ese voto africano-americano precisamente porque Trump está portándose tan mal con la comunidad, ¿verdad? También estamos viendo, ¿verdad? Su respuesta contra la pandemia del COVID ha sido pésima. Y, ¿verdad? No ha asistido a comunidades negras ni comunidades pobres. Y además, su respuesta a la comunidad migrante, ¿verdad? Todo lo que ha hecho ilegalmente contra los niños, los jóvenes, las comunidades haitianas, ¿verdad? Todo esto le da a él, ¿verdad? Como un aura del malo aquí, ¿verdad? Del que en realidad no está respondiendo al pueblo y está protegiendo nada más a la gente rica. Entonces, básicamente, la gente con quien él ¿verdad? Está a su alrededor, son personas que, como dicen, ¿verdad? No están escuchando del pueblo. Las protestas siguen y el escenario político ahorita se lo está robando el movimiento negro, se lo está tomando desde abajo, ¿verdad? Y esto significa, ¿verdad?, que para las elecciones va a haber un cambio. No sabemos exactamente si va a ser un cambio por Biden, pero que yo creo que localmente vamos a ver un montón de cambios a niveles de las alcaldías, a niveles de gobernaturas, ¿verdad? Porque la comunidad está creciendo, ¿verdad? Y está exigiendo estos cambios, especialmente desde la plataforma Las Vidas Negras Importan. Sí. Profesora, permítame, le pregunto algo con respecto a las encuestas. Entonces, hay que tener en cuenta esas encuestas. ¿Ustedes creen que es así, que es sintomático lo que reflejan que haya tomado tanta ventaja, 14 puntos Joe Biden sobre Donald Trump? Ahorita son resultados suaves que pueden cambiar, ¿verdad? Pero lo importante de estos resultados ahorita es que estamos viendo que es una respuesta a no solo las protestas y el movimiento popular, pero también una respuesta a cómo Trump se ha portado con el pueblo. Entonces, lo que necesitamos ver, ¿verdad? Por ejemplo, las comunidades latinas, las comunidades negras, lo que necesitan ver es el liderazgo de Biden. Y eso va a asegurar que se mantengan estos puntos arriba. Porque no solo es ver lo malo que está haciendo Trump, pero el liderazgo de Biden, ¿verdad? Se está aliando con la comunidad negra, se está aliando con la comunidad, ¿verdad? Haciendo alianzas con la comunidad latina. Porque acuérdense que la comunidad latina, que incluye comunidad afrodescendiente en lugares como Nueva York, como Nueva Orleans, ¿verdad? Como California, esta comunidad es la que más vota y la que más está que está creciendo en votantes, ¿no? Entonces, esas son las comunidades a seguir, pero esas comunidades van a exigir liderazgo de Biden. Por eso considero que ahorita son suaves, porque no hemos visto, ¿verdad?, cómo él va a liderar, ¿no? Efectivamente, Biden está allí por una maquinaria del Partido Demócrata, el cual estaría por verse, profesora Portillo, precisamente por verse hasta dónde tiene el candidato Biden, con todas sus deficiencias, con además sus incapacidades, con su historial político dentro y fuera de Estados Unidos, ver entonces hasta dónde puede llegar y suplir, digamos, esas necesidades en términos políticos electorales para la presidencia del país. Eso porque también la realidad es que son dos candidatos, o es Trump o es Joe Biden de cara a las presidenciales. Y son opciones muy limitadas, ¿no? Y lo que estamos viendo en las calles ahorita es unas comunidades jóvenes radicales,
¿verdad? Y eso no se había visto en Estados Unidos desde los años 60, ¿verdad? Durante la lucha por los derechos civiles. Entonces, ¿verdad? Estos líderes van a tener que demostrar de que están hechos. Entonces ahí vamos a ver en 1, 2 meses, un mes más, ¿verdad? Vamos en realidad a ver dónde estamos situados en esta contienda. Definitivamente los líderes políticos, las comunidades negras están diciendo tenemos que optar por alguien que no sea Trump. Entonces puede que Biden llegue a ganar precisamente porque no es Trump, pero no es necesariamente porque es el candidato de todos. Me queda algo por preguntarle. ¿Es posible que aparezca una tercera opción de aquí a noviembre para las presidenciales en medio de todo este estallido social? ¿Usted cree que sea eso probable? Lo dudo, lo dudo, ¿verdad? Porque estamos en una pandemia de COVID, ¿verdad? La mitad del país no se está movilizando. El problema que está ocurriendo ahorita es que la gente no está llegando a los centros de votaciones precisamente por COVID, o las líneas son muy, ¿verdad? Las colas son muy largas. Entonces, ahorita la lucha es el voto por correo, ¿verdad? Y obviamente los republicanos están en contra de esto, pero esa sería la manera que se va a poder hacer. Dudo que surja un tercer candidato, pero sí, como dijo su analista anterior, ¿verdad? Puede ser una vicepresidenta como Kamala Harris o como, ¿verdad? Una persona afroamericana, ¿verdad? Que en realidad le eleve, ¿verdad? A Biden. Eso sí lo veo posible. Pues muy interesante, queda por verse para mantener además el análisis. Profesora, un placer y muchísimas gracias. Invitada de nuevo. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Panamá, una historia de dolor no contada está en las fosas comunes de las víctimas de la invasión de Estados Unidos en 1989. Producto de la presión de organizaciones de derechos humanos y sobre todo especialmente de familiares de las víctimas, han sido retomadas las exhumaciones. Tenemos esta radiografía y la analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Panamá, en El Chorrillo, se retoman las exhumaciones de víctimas de la invasión de Estados Unidos, enterrados en fosas comunes. Familiares de las víctimas esperan por la verdad que guardan estos cuerpos, al fin saber cuál es la cifra más cercana al número real de asesinados por Estados Unidos. Un grupo de expertos reinició la exhumación de las víctimas de la invasión de Estados Unidos en 1989, en la que más de 27.000 soldados ejecutaron la operación Causa Justa con el propósito de derrocar a su ex aliado, el dictador Manuel Antonio Noriega. Las excavaciones se realizan después de que se reabrieran 14 expedientes a solicitud del Segundo Tribunal de Justicia para identificar restos humanos a petición de familiares, movimientos sociales y de la Comisión 20 de diciembre de 1989, que se encarga de la investigación. Las exhumaciones se habían postergado por casi 90 días con excusas relacionadas a motivos operacionales que, según analistas, están ligadas a los intereses de la potencia agresora. A esto se agrega que durante las más recientes excavaciones se halló una fosa común con más de 70 restos humanos, los cuales se presumen pertenecen a víctimas de la invasión. Investigadores, antropólogos, forenses y fiscales que participaron en la excavación encontraron muchos cuerpos que no estaban debajo de sus lápidas y otros ni siquiera la tienen. La estrategia fue excavar trincheras a lo largo de toda la fosa común para poder contar los cuerpos y, usando esa información en campo más la documentación histórica que tenemos de la invasión y de las exhumaciones posteriores,
decidir aquí qué restos se exhuman y cuáles no. Ya se han trasladado 16 restos óseos, ¿verdad?, a la morgue judicial, donde posteriormente van a ser analizados con pruebas de ADN de los mismos familiares. Mientras, las víctimas y la comisión investigadora solicitan que Estados Unidos coopere con el caso. El ejército agresor se negó a ofrecer documentación para esclarecer qué sucedió con un número indeterminado de civiles y militares muertos y desaparecidos durante la acción. Oficialmente, hubo alrededor de 500 fallecidos. Sin embargo, algunas organizaciones aseguran que fueron miles. Los colectivos de víctimas insisten en que Estados Unidos, luego de comprometerse a colaborar con las investigaciones, debe reconocer la invasión, indemnizar al país e indicar dónde se encuentran el resto de las fosas comunes. Toda esta verdad debe conocerse, pero han comenzado, dicen algunos de los familiares, que muy tarde, pero que siempre se espera esta verdad. Un asunto que analizamos con Jorge Castañeda, es abogado, analista político, nos acompaña desde Panamá. Jorge, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, saludos a toda Latinoamérica. Muchas gracias. Jorge, ¿qué tanto tuvo que hacerse para por fin volver a retomar las exhumaciones? Comenzaron en enero, luego se pararon ya en enero, de hecho se había hecho mucha presión. ¿Qué rodeó todo este proceso para que fuese una realidad? Bueno, hablamos de que la invasión norteamericana a suelo panameño fue en el 89 y no es hasta el 2018 en el que la comisión del 20 de diciembre de los familiares y caídos hacen la solicitud formal, o mejor dicho, los escuchan, solamente los escuchan, y hacen la solicitud para las exhumaciones por parte del Ministerio Público, para la reapertura de algunos casos en particular, de lo que más o menos se ha podido recabar y se ha podido tener en cuenta, tener en expediente. Por supuesto, 19 años de lucha, 19 años de presión política, 19 años de hacer la presión correspondiente para ver si en algún momento los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados locales dan una cifra o dan una información exacta de dónde están exactamente el resto de las fosas comunes. Hay información que se ha recopilado, algunas no han tenido sustento, pero estamos hablando de que hay se dice que hay unas fosas comunes en Honduras, se dice que hay una serie de cuerpos de personas que fueron extraídos y desaparecidos. Algunas personas hablan, algunos estudios hablan de 5.000 afectados entre heridos, muertos, desaparecidos, y todo esto ha quedado en nada a gran escala. Pero lo que se ha hecho gracias a la comisión del 20 de diciembre ha sido, bueno, reorganizar, intentar tomar las declaraciones de los afectados, de los familiares, y por supuesto ya se han reconocido por lo menos 31 cuerpos, 31 casos, correcto, que son los que están en búsqueda, y hay unos 16 más o menos que son los que están ya reconocidos como tal. Sí. El 20 de julio termina la fecha límite de la comisión, y eso estamos esperando que se amplíe esa fecha para que se haga la investigación. Sí, varias preguntas escuchándote. Honduras, Jorge, ¿qué hipótesis hay con respecto a un traslado de cuerpos a Honduras? Nosotros manejamos esa teoría en base a la demanda que se presentó en los Estados Unidos por parte de una de las representantes legales de los afectados. Y sobre la base de eso no hay una información certera. Sí hay información recabada en videos, en conversaciones con algunos de los familiares sobre no solamente el traslado de los cuerpos, sino también de las armas que se utilizaron y que eran personas que se incendiaron y los cuerpos desaparecieron. Eso es importante, eso es vital, porque quiere decir que habrá familias que nunca tendrán el cuerpo de sus familiares que fueron abatidos en un genocidio como el que ocurrió el 20 de diciembre. Esa información se maneja, pero no hay una certeza, precisamente porque el ejército de los Estados Unidos no está colaborando con la justicia de ninguna manera, y el Estado panameño hasta la fecha de hoy no ha hecho ningún esfuerzo para
empujar diplomáticamente o judicialmente esa reclamación. Sí, sin duda, se mantiene en términos de hipótesis, pero es importante conocer un poco más, como ya lo dices, para que quede planteada. Ahora, ¿qué sucederá entonces después de esta fecha? Porque bien se conoce en tantas partes del mundo donde se hace exhumación de cuerpos, que son procesos que requieren tiempo, que son procesos cuidadosos, que después de que se exhuman los cuerpos van, por ejemplo, a laboratorios. Es decir, esto puede ser un asunto de años para darle una fecha límite tan corta. Y tienes toda la razón. No solamente de años, también un tema de presupuesto, porque la comisión inició con un aporte económico del gobierno anterior, el gobierno de Juan Carlos Varela, pero no se ha hecho ninguna otra partida, no se ha destinado ninguna partida de parte, valga la redundancia, del Estado para darle seguimiento. Son aproximadamente, yo diría que son unos $20.000 al mes que se están gastando en unos especialistas de Francia, que son los que empezaron desde el 20 de enero a hacer las exhumaciones y que obviamente por tema de COVID tuvieron que detenerse. Pero esos fondos se están acabando, eso no hay quien esté financiando eso. La comisión se está quedando sin presupuesto. El gobierno de Laurentino Cortizo no ha hecho una expresión, una comunicación oficial sobre qué va a ocurrir con la comisión del 20 de diciembre para descubrir la verdad. Y como te comentaba, el 20 de julio vence la fecha límite para la comisión. Ya se hizo la solicitud de una ampliación, pero no se ha dado respuesta todavía. Por supuesto, la familia panameña, todos los panameños y panameñas que sufrimos lo que fue la invasión genocida, necesitamos saber la verdad, debemos saber la verdad y por supuesto vamos a exigir que sea compensada por parte del Imperio norteamericano lo que fue esa masacre. Esa es una necesidad permanente de conocer esa verdad y también de justicia. Y allí me quedo, Jorge. ¿Cuál es la postura que ha tenido la justicia panameña todos estos años y ahora en este caso con la exhumación de los cadáveres? Bien, el Ministerio Público desde el 2018 ha actuado con cierta, como decimos en Panamá, con cierta parsimonia, cierta lentitud, pero por lo menos se ha estado haciendo el trabajo. Ahora, se descubrió en esta fecha que donde supuestamente ya no son fosas, en Panamá, en la capital, en el Jardín de Paz, ya no son fosas, ahora son una especie de trincheras donde supuestamente se habían organizado los cuerpos y ahora resulta que algunos cuerpos no están. Y ahora resulta que hay unos casos donde los cuerpos no coinciden con los nombres de las personas. Jorge, ¿cómo es eso de...? Sí hay en Colombia. Permíteme, te pregunto para detallar más. ¿A qué te refieres con una especie de trincheras, que no son fosas sino trincheras? Es decir, dentro de un solo espacio, varios cuerpos hacia abajo. ¿Cómo entenderlo? Originalmente eran fosas, estaban varios cuerpos en un solo hoyo. Lo que ocurrió al pasar del tiempo en este Jardín de Paz fue que se empezaron a organizar como unas tumbas comunes y corrientes que le denominaron trincheras. Lo que hicieron fue organizaron y le pusieron unos nombres de los que se habían identificado, que eran, como te había comentado, que eran unos 16. Se habían más o menos organizado, se habían dicho que eran estos. Pero eso fue hace un par de años. Ahora que se volvió a hacer la exhumación para nuevamente contabilizar, el 20 de enero de este año, se descubre que hay unos nombres que no corresponden a las personas y que además de eso hay unos cuerpos que no se encuentran y no se sabe de dónde están. Y esa es la parte en la que hay que darle seguimiento y por supuesto exigir. En la ciudad de Colón, la ciudad norteña de Colón, hay un lugar que es Monte Esperanza, donde ahí sí hay una fosa común y esa no la han permitido abrir todavía. Y es donde nosotros le damos una crítica al Ministerio Público, que es quien tiene que dar la autorización y no lo ha hecho. Y se está venciendo el tiempo y aún estamos en respuesta de esta solicitud. Brevemente preguntarte, ¿por qué crees que el Ministerio Público no ha dado esta autorización? Hay un problema en Panamá que es la justicia y la lentitud que tiene. No hay justicia si no hay celeridad con las causas tanto comunes como estas, que son causas especiales, causas de lesa humanidad. Por supuesto, nosotros creemos que no hay un interés de parte de todos los gobiernos que han pasado en darle la importancia debida porque hay una sumisión
hay una aceptación jerárquica de parte de los poderes fácticos para no visibilizar y para no develar la verdad de lo que ocurrió el 20 de diciembre. Una masacre a un pueblo que intentó defenderse, pero por supuesto el imperio hizo su trabajo con la tecnología y el ejército más poderoso de la historia. Que hay presiones por parte de Estados Unidos como Estado, con los distintos gobiernos que han pasado, ahora por supuesto para que se trunquen, para que se bloquee este proceso. Los Estados Unidos y como te decía en un principio, sus representantes regionales, locales, no tienen ningún interés en el que se hable del 20 de diciembre. Al punto que en algún momento de la historia, en estos gobiernos pasados neoliberales, propusieron la eliminación de una materia vital para el estudiantado, para la juventud panameña, que es las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Se planteó la posibilidad, y lo hicieron de hecho, eliminar esa materia, esa clase. Claro, las protestas fueron a montones y ya se recuperó a punta de protestas, porque la idea es mantener en silencio, mantener el velo de lo que ocurrió en ese día, de lo que ocurrió en esos 4 o 5 días de bombardeos y de asesinatos selectivos. Y los Estados Unidos no tienen ningún interés ni de colaborar ni de que se refleje la verdad para que el mundo sepa lo que fue Panamá, el infierno en el que se convirtió Panamá el 20 de diciembre de 1989. Y que no se sepa si son 500 personas las que fueron asesinadas, o 3.000, o 4.000, o 5.000, como dicen las organizaciones de derechos humanos. Eso es lo que intentan ocultar, y esa es la verdad que se debe conocer. Jorge, muchísimas gracias por ayudarnos a comprenderlo con toda esta información además que nos ha entregado. Muy buenas noches. Para servirle, mucha salud para toda la familia de Telesur. Muchísimas gracias, gracias a usted. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.